¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, porque miren, desde el día de hoy sorpresivamente nos han incorporado ya el cambio de balances al videojuego. Aquí se pueden ver en la pestaña principal que ya han metido cambios de balance. Obviamente ya por fin aquí tengo la lista oficial de los mutantes que han mejorado. Pues han mejorado creo que un total de 60 mutantes. Creo que fue. Bueno, entre mejorar, nerfear y reworkear. Chicos, se viene un nuevo meta y bueno, es algo tanto esperado y ya van a ver la sorpresa total. Primero, les explico para los nuevos. Cuando hable de la palabra buff, nerf y reward. La palabra buff, chicos, B-U-F, significa una mejora en una estadística. Eso significa buff, una subida de estadística. Nerf significa cuando le bajan una estadística o le quitan. Y reward, pues es cuando hay un cambio de mecánicas o, como le decimos aquí, cuando ya hay incluido dos o más cambios en el mutante, tanto sea combinado como subida o bajada. Eso sería reward, chicos. Así que en realidad la mayoría son reward, pero que vamos a hablar de buff y nerfs, simplemente para que lo entiendan. Así que, chicos, plato principal, el archivista eterno, el principal mutante que tenían en punto de vista. Ya pueden ver el cambio realizado en el videojuego. Y es que, chicos, le han reducido la vida en un total de 600 puntos. Tal vez si lo tienen en platino van a notar que son menos 1200 puntos. Le han quitado una barbaridad de vida. Técnicamente se podría decir que le quitaron un 18% de vida. Creo que sería más o menos el cálculo. Lástima que no realicé la matemática, pero sí, algo así como un 18% de vida o 17% le han quitado, lo cual es una locura. Ya lo quita como el mutante con más vida del juego. Pero ojo, allí no termina todo, porque también le han quitado lo que es la habilidad de escudo. Así es, chicos. Le han quitado un total del 16% de la habilidad de escudo. Antes tenía un 62%, ahora tiene un 46%, un escudo que sigue siendo fuerte, pero ya con la rebaja de vida y esa rebaja de escudo, pues ya es un nerf que era totalmente necesario en el mutante. Así que vamos primero con los platos fuertes. Y, chicos, la polémica total, chicos, porque esto es una... esto es... no sé qué palabra correcta se diría, pero qué locura lo que le han hecho al Aratomis. ¡Qué locura! Ya les voy a mostrar con el de escudo. El Aratomi, chicos, le han subido la velocidad de 5.88 a 6.25. Ahora tiene la misma velocidad que un asteroide gestal. Me vuelvo loco al cambio que le han hecho al Aratomis. Eso ahora, aparte de que lo vuelve más fuerte, ahora el asteroide no va a ser un counter para el Aratomis. Me vuelvo demente. Obviamente ese fue un buff, porque al final fue un reward total, porque bueno, le suben la velocidad, pero le quitan que 50 puntos de vida. No es mucho en realidad lo que le quitaron, le quitaron 50 puntos de vida, lo cual lo veo un cambio muy bajo. Y le han reducido la habilidad de debilitamiento en un 5%. Pero es que para el aumento de velocidad que le dieron, no tiene nerf. O sea, me vuelvo loco, chicos. El Aratomis técnicamente lo han hecho mejor, sin lugar a dudas. Mataron al archivista, pero ahora el Aratomis será el nuevo meta. Como les dije a algunos suscriptores, este chiste. Nerfearon al mutante más fuerte del juego, pero bufearon al segundo mutante más fuerte del juego. Así que qué buen chiste. Pero ¿qué pasa? Que el archivista pues ahora puede ser más counterable, en cuanto el Aratomis pues ya tenía más counters de lo previsto. Así que
pues el Aratomis no se hará notar a no ser que tengas counters buenos mutantes. Así que estos son los dos cambios más importantes. Obviamente tocaré muchos, chicos, porque el video puede que vaya para largo. Porque, bueno, son varios, pero hay unos que tuvieron cambios innecesarios. Ya saben que este cambio de balance era enfocado a los mutantes Necros, exclusivos y de incursión. Y bueno, Necros técnicamente ya les digo que no resaltaron ni uno. Nos volvieron a fallar con el tema de los mutantes Necros. Pero ok, continuamos con los mutantes de incursión, chicos. El Phileas de Rocas, después del nerf que le hicieron que no tenía sentido, le han devuelto su velocidad de 4.35. Ahora vuelve a ser un pequeñito counter para el heredero. Antes el nerf de velocidad no tenía sentido. Aunque creo que no le devolvieron la herida. Antes tenía menos herida. No sé si lo dejaron con la herida correcta o se la dejaron. No, creo que sí, se la dejaron, chicos. Le dejaron su mismo porcentaje de herida. Aunque da igual, le subieron la velocidad. El amiguito galáctico mítico Ex-Atut, que de hecho ya se confirmó que será el siguiente mutante de incursión, le subieron unos 400 puntos. Para aquellos que no saben, le subieron 400 puntos de vida. Creo que fue la cosa. No, 400 en platino. En realidad en la vida básica 200, pero sería 400 en platino. Cuestión matemática. Ya saben que la estrella de platino duplica las estadísticas, obviamente, de un mutante básico. Un cambio allí mínimo, pues en la pesadilla viviente, ya que la pesadilla viviente es un mutante meta, pues la mencionamos. La pesadilla viviente le han subido 50 puntos de vida, sí, le han subido 50 puntos de vida nada más. Pero le quitaron un 3% de debilitamiento. Ya saben que el debilitamiento pues no se notaba, ahora mucho menos porque ya le habían nerfeado el debilitamiento. Pero bueno, 50 puntos de vida más por 3% de debilitamiento. Ok, para no desviarme, dije mutantes de incursión. La Dama del Crepúsculo, simplemente le subieron un 5% la absorción de vida. Ahora tiene 40% de absorción de vida. Fue lo único que le tocaron. Lo único. Así que cualquier cosa, chicos, yo les pasaré un link a la página donde pueden ver estas estadísticas. Yo cualquier cosa les estoy comentando. De resto, los demás cambios no son muy resaltantes, pero ahora les voy a mencionar un cambio bastante fuerte, chicos. Un cambio bastante fuerte. Y es en el último mutante de Halloween llamado Amalgamas. Bueno, un cambio fuerte no. Simplemente le doblegaron la vida. Bueno, casi. Le subieron de 2.447 puntos a 4.147. Bueno, a mí porque tengo la versión de vida. Pero pues sencillamente el mutante igual no se va a ver. Simplemente un cambio que fue el más grande del juego, pero que aún así no se va a ver por un dato. Y ojo, chicos, el Necroparásito, chicos, un mutante que pues estaba empezando a usar porque estaba fuertecito, le han disminuido la velocidad de lo que es él tenía una velocidad de 7.69. Sí, 7.69. Se la bajaron a 6.67, lo cual no sé cuál fue el sentido. Pero bueno, le subieron 100 puntos de vida por lo menos y le subieron 5% más de absorción de vida. Ahora tiene un 55% de absorción de vida. ¿Se seguirá viendo? Pues sí, sigue siendo un muy buen counter para los veloces, pero habría que calcular el tema de la velocidad, si ahora va a necesitar orbe de velocidad o de forta. Olvida hacer ese calculito, porque al final, pues lo importante es mencionarlo. Un mutante por allí que no se estaba usando, pero que era necro, el Road Master, chicos, ya saben que era un mutante super tanque, pues le subieron la velocidad de 5.56 a 6.06 y le subieron un poquito los daños. O sea, sinceramente, con decirles poquitos, sí, le subieron poquitos daños, que sí, unos 30 puntos de daño. Tendría que especificarlo, pero bueno, queda igual. Una cosa que también mejoró fue el Tengu, chicos. Obviamente estoy mencionando mutantes necros que les interesaría. El Tengu también ha sido mejorado, no sé si lo recuerdan. ¿Dónde está? Lo estoy perdiendo con los ojitos. Tengu le subieron 400 puntos de vida, chicos. El mutante con más respuesta del juego, se podría decir. Le subieron unos 400 puntos de vida, que al final no lo van a cambiar.
Pero bueno, un datito que tenías que mencionarles. Y ok, chicos, el plato fuerte que les quería mencionar desde un principio, solamente que no lo encuentro aquí en la lista. No lo encuentro aquí en la lista. Chicos, el favorito de Evo Bajo y Evo Intermediario, lo que es el Anomaly. ¿Saben cuál es el Anomaly, chicos? Un mutante que ha venido gratis varias veces en el PvP. El Anomaly, chicos, lo que le han mejorado tiene muy buen sentido, chicos. Le han subido la velocidad de 7.69 a 8.33. Ya tiene una velocidad tremenda, pero eso no es todo, porque también le aumentaron el daño. Aunque no significativamente, solamente le subieron 14 puntos de daño. Solo 14 puntos de daño. Así que lo resaltante, pues la velocidad. Y ahora es más rápido, se puede llegar a notar. No le quitaron escudo, le aumentaron 14 puntos de daño. Así que cuidado con el Anomaly. Ahora con ese poquito más de velocidad, cuidadito. Otro cambio grande, chicos, de un mutante que fue de los primeros heroicos del juego, pero que nunca sirvió, solamente en su momento, el Rey Esqueleto. A lo mejor ni siquiera la mayoría de ustedes lo conocen si son nuevos. Fue de los primeros heroicos del juego. Pues le han subido la velocidad de 5.88 a 6.25. También le subieron 200 puntos de vida, lo cual en platino se refleja a 400 puntos de vida. Lo demás quedó igual, su daño y su absorción de vida del 45% sigue igual. Así que un dato que mencionar. Y bueno, chicos, hicieron muchos más cambios, de los cuales les haré otro video. Simplemente ahorita estoy resaltando lo importante. Por lo menos el Yggdrasil fue otro cambio poderoso que le hicieron. De hecho, vamos a verlo. Yggdrasil. Ya sé que Yggdrasil es un heroico mítico necro con la habilidad de respuesta. Pues le subieron la vida considerablemente. Creo que le subieron la vida unos 480 puntos. O sea, muchísimo. O sea que en platino le subieron 800 puntos. En verdad le subieron... No, yo creo que tiene la misma vida. Tengo que verificar eso. Pero aquí, según la lista, al Yggdrasil en platino tiene 800 puntos más de vida. Lo cual no sé si sea cierto. Pero claro, le bajaron la respuesta. Le bajaron la respuesta a un 20%. Tenía 25%. No sé si se llegará a notar. Obviamente es mucha vida, pero no la veo reflejada. ¿O sí? Ustedes coméntenme, ¿cuál era la vida del Yggdrasil? Y pues aquí viendo la lista, sinceramente no veo otros cambios fuertes. Ya saben que el Rey Zombie lo mejorarán para otro cambio de balances. Para este no. El Garlock lo han hecho un poquito más débil, para serles sinceros. Aquellos que usan Garlock. El Cameo es otro cambio resaltante. El Cameo pues le aumentaron la velocidad a la misma del Anomaly ahora. Ahora es 8.33. Solamente que le disminuyeron la vida en unos... le disminuyeron bastante vida. 200 puntos de vida le quitaron. En platino se notaría 400. Pero le aumentaron la herida al 45%. Así que no sé si sea un dato que se vaya a notar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero habría que probar. Habría que probar. Y para serles sinceros, como les digo... Han mejorado 60 mutantes en total, pues la mayoría son mutantes que pues no veríamos. Por eso no le hablo de todo. Ya, si ustedes quieren, chicos, déjenme en los comentarios, reviente con ese like este video y hablaré pues de todos los cambios para que sepan las estadísticas de cada uno de ellos. Porque, ok, a la Terror le subieron 400 puntos de vida, cuidadito. El perrito Frankenjuajua le subieron 50% de absorción. Pero hablé ya de los más importantes, de los mutantes de incursión. Pero en realidad, chicos, el cambio de balances dejó mucho que desear. Otra vez en el tema de los mutantes necros. O sea, era un cambio de balances principalmente otra vez enfocado a los mutantes necros. Y ningún necro han mejorado. Si nos ponemos a ver cuál fue el cambio más fuerte del juego. Aratomis, Anomaly... Aratomis, Anomaly, Pesadilla Viviente, o sea, no fue un cambio fuerte. Ex-Atut lo mejoraron. Filas de Rocas. Ningún necro, bro. Ningún necro. Necroparásito, pues le hicieron más que todo un rework a Mal. Bueno, a Mal no, creo que quedó igual, pero habría que hacer los cálculos en velocidad, chicos. Pero díganme qué opinan de los cambios de balance, chicos.
Esos fueron los cambios que les mencioné de los Necros, más que todos en su mayoría. Los demás pues fueron puros cambios de 100 puntos de vida, 30 puntos de daño, 5% de absorción de vida, 200 de vida en mutantes pues que totalmente no recalcan. Pero les recuerdo, pronto hablaré en su totalidad de este cambio de balance, pero espero hayan entendido el cambio principal. Será ya por fin el adiós del archivista. Ahora el Aratomi será el nuevo que reinará el juego. El Anomaly se volverá totalmente meta gracias a su nueva velocidad. Cuidadito con esos 3 cambios más resaltantes. O sea, para serles sinceros, esos son los 3 cambios más resaltantes. El super nerf al archivista eterno. El buff sin sentido al Aratomis. Y el medio buff, porque no es un buff tan potente, pero que sí se va a notar en el Anomaly o anomalía, chicos. Así que déjenme en los comentarios, yo me iré despidiendo hasta aquí para que el video no quede muy largo y ya después hablaremos del resto de los cambios de balances. Adiós.